Pues qué gusto saludarlos hoy. Inicio de semana, 1 de junio, inicio de mes, del sexto mes de este atípico 2020. Todos vamos a recordarlo como el año de la pandemia y vamos a tener mucho que contar. Digo, como periodista, ¿qué les puedo decir? Tantas historias que hay que escribir, que hay que relatar, tantas crónicas de vida, es un parteaguas lo que estamos viviendo. Y hoy, en especial, tenemos en concreto contigo un panel de lujo con expertas que no es por presumir, pero la experiencia, la trayectoria que tienen, todo lo que han hecho durante su vida profesional, ¿no? Verdaderamente es algo que ha beneficiado a México y yo se los reconozco. Así que me da un enorme orgullo presentar a la arquitecta Sara Toppelson, directora de Fundación SIDOC. Qué gusto, mi estimada arquitecta, una arquitecta reconocida a nivel internacional. Gracias, Sarita, por estar aquí. Buenos días. Buen día, gracias por invitarme. Y gracias también a mi estimada maestra Paloma Silva de Anzorena, exfuncionaria, consultora a nivel internacional, conocedora y amante de la vivienda. Paloma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Mariel. Qué gusto. Y Daniela Gurrea, una mujer que tiene la pila financiera, el conocimiento estructural de la vivienda en México, directora de Gainworld Financial. Un orgullo además como mujer financiera. Gracias a las tres. Gracias, Daniela. Gracias, Mariel. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Gracias a las tres, además, socias de Mujeres Líderes por la Vivienda y el sector inmobiliario MULIV, que tiene mucho que decir, mucho por aportar de aquí en este parteaguas de la historia en el mundo y en México. Pues nuestro tema, la visión regional y la visión de México de la vivienda. Me gustaría comenzar, por favor, si me pueden decir su punto de vista, en este caso, Sarita, Paloma, Daniela, comenzando así, de cómo ven háganme un diagnóstico de la vivienda actualmente a nivel regional, a nivel México. Nosotros venimos de una caída de la producción de vivienda social de antes de la pandemia. La caída de la vivienda de interés social se cuantificó hasta en 80%. La vivienda media, ahí andaba, era la que mejor funcionaba. Y la vivienda residencial ya estaba pasando apuros. Claro, varía según regiones, ciertas ciudades más afectadas que otras, por políticas, por ejemplo, de cierre de ventanilla para el otorgamiento de licencias, o cancelación y suspensión de obras, como fue en la Ciudad de México. Y luego llegó la pandemia. Entonces allí ya fue la cereza del pastel. Ahorita, yo sin atorarme en la situación de antes, que más o menos todas conocemos y más o menos coincidimos, quiero preguntarles cómo se ve de aquí para el real en México y en América Latina, en el mundo. ¿Cómo se ve el restablecimiento hoy que comienzan a trabajar? Porque vivienda como parte de la construcción fue considerada actividad esencial. Así que comienzan actividades y si cumplen con los protocolos y obtienen los registros por parte del Seguro Social, hoy comienzan los proyectos del todo el país y en muchas partes del mundo ya comenzaron. Entonces, me gustaría tener su visión regional y de México ante este gran reto de la apertura. La apertura, y no podemos decir después de la pandemia sigue. La apertura ahora, ¿verdad? De nuevo a las actividades. Sara Toppelson, por favor. Claro que sí. Bueno, pues primero saludarlas a todos, a todo tu público y darles las gracias por esta oportunidad. Efectivamente, estamos viviendo un momento complejo en materia de salud inédito y que nos está afectando a todos. Y obviamente también tiene una afectación en la vivienda que de por sí ya venía con una caída que recién mencionaste. Creo que en materia de vivienda, no debemos olvidar que la vivienda, siempre que hay alguna crisis, la vivienda sufre. No, sufrimos una crisis en 95, cuando aquel error de diciembre de 94, sufrimos cuando el tema de los subprime en 2008 en Estados Unidos, la vivienda inmediatamente lo resintió. Con los sismos del 2017 también lo resintió. Pero la vivienda tiene
una fortaleza tal que nos vamos a recuperar. Y yo creo, estoy consciente que uno de los rubros que se va a recuperar muy rápidamente va a ser, si no tan rápidamente, sí para fin de año y principios del año que entra, ya veremos recuperarse la producción de vivienda y también los mejoramientos de vivienda. Si viene una recuperación. La vivienda es tan flexible y el sector es fuerte que cada sexenio la vivienda se ve sometida a cambios en políticas públicas que son normales, que vienen con el nuevo programa de vivienda y a pesar del bache que genera, nos recuperamos. Entonces yo estoy segura que la vivienda se va a adaptar, la vivienda va a responder a estas necesidades que estamos viendo ahora, que van a cambiar. Las viviendas también van a ser un poco diferentes después de este quédate en casa. Y no quiero dejar de mencionar que la vivienda siempre ha sido un bien importantísimo para la gente, ya sea propia o rentada. Hoy aún más, si vemos lo que dijo la semana pasada la experta, la relatora especial de la ONU sobre vivienda adecuada, dijo que la vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa frente al coronavirus. Pocas veces anteriormente el hogar ha supuesto un asunto de vida o muerte, como lo es ahora. Porque si tenemos un espacio donde cuidarnos, quédate en casa, donde resguardamos, estamos seguros. Entonces, esto también va a permear y como todo, va a tomar un poco de tiempo, pero la vivienda se va a reponer y se va a reponer con cierta rapidez. Tenemos empresas muy sólidas que además ya tienen líneas de producción y ya tienen inventarios. Y esto yo creo que para fin de año vamos a ver un repunte importante. Y como dijiste bien, va a ser diferenciado en las diversas regiones de nuestro país. Y por cierto, muy diferenciado con la región de América Latina, de la que nos va a hablar Paloma, que es especialista en el tema. Pero siento que sí, la vivienda va a retomar esta dinámica. Y bueno, como queremos hablar todas, podría seguirme otro rato, pero hay que darle la palabra a todas. Te agradezco. Muchas gracias, Sarita. Sí, ahorita vamos a regresar contigo porque los retos son los nuevos mercados y lo que está cambiando la vivienda después del encierro. Pero mi estimada Paloma, danos ese diagnóstico a nivel regional. ¿Cómo está la vivienda a nivel regional? ¿Cuál es tu pronóstico? Mira, yo creo que, o sea, en general, me gustaría platicar un poco primero de lo que ha sido esta crisis, que ha sido una crisis inédita, de la cual todos estamos aprendiendo diariamente. Y esta crisis sanitaria está teniendo consecuencias bien importantes, en particular en el sector vivienda en todo Latinoamérica, ¿no? En el video hemos visto que en la oferta estamos viendo un desplome en la demanda de la economía en la región. O sea, definitivamente sí hay muchas familias que ante la incertidumbre de que se están quedando sin empleo o se pueden quedar potencialmente sin empleo o que bajaron sus ingresos o que tuvieron algún problema de salud, sí van a tener una caída en la demanda. Sin embargo, en los países de Latinoamérica, a diferencia de los países europeos o de otras regiones, la vivienda se puede constituir en una política anticíclica y ahorita lo voy a comentar. Pero en ese sentido, sí hemos visto una consecuencia del lado de la demanda. Del lado de la oferta, hemos visto también rompimiento en las cadenas de valor. Yo creo que lo más importante para los constructores es cuidar a sus proveedores. Porque si, por ejemplo, ya no tienes el que te dota de ventanería o el albañil o el carpintero, etcétera, pues la producción realmente se puede caer. Entonces, por eso fue por lo que en muchos países de Latinoamérica se apoyaron en dos políticas públicas muy importantes, entendiendo que el sector vivienda, por el rezago habitacional que tiene Latinoamérica y el bono demográfico, era importante cuidarlo. El primero es pues, que las gentes que tienen una casa no se queden sin esa casa, ¿no? Entonces salieron muchos apoyos para los créditos hipotecarios, para el pago de luz, de predial, de gas, etc. Ahora, hacia adelante, ¿qué sucede? Se están apoyando con recursos públicos
también para que se produzcan más soluciones de vivienda y entonces se genere más empleo en los países de la región. Esta crisis ha tenido un impacto económico y en el empleo súper importante, y sobre todo en el empleo formal, que es un empleo que es bien difícil de conseguir y está súper demostrado que una vez que una persona sale del empleo formal, difícilmente va a regresar al empleo formal, o si regresa, va a regresar con un menor ingreso. Entonces, países como Perú, como Colombia, como Panamá, ayudaron con ingresos fiscales para que las empresas dejaran de pagar una parte del sueldo de los empleados, y el gobierno lo pagaba siempre y cuando no lo corrieran. Entonces, realmente yo creo que en particular en toda la región Latinoamérica van a haber varias políticas. Sin lugar a dudas van a haber muchos recursos fiscales que se van a destinar al sector salud, pero otros sectores como el sector vivienda y el sector de la construcción van a ser apoyados por los gobiernos. ¿Por qué? Pues porque de acuerdo a los datos de la OECD, el 8% del PIB de la región es sector construcción. Y de ese sector construcción, más o menos el 50% es vivienda, ¿no? Entonces, si tú le inyectas dinero a la vivienda, generas empleo y más rápidamente vas a salir de una crisis que, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, pues el Latinoamérica va a caer en un porcentaje muy, muy importante. O sea, se espera para el 2020 que el PIB regional caiga en 5.2%, pero ya se espera un repunte en el 2021 del 3.4%, siempre y cuando se apoyen estas políticas anticíclicas, y una de ellas, sin lugar a dudas, es la vivienda. Y estoy fascinada de estar aquí contigo, Mariel, con Sarita y con Dani, que son grandes amigas de toda la vida. Sí, muchas experiencias juntas, ¿verdad? Muchas políticas, muchas prácticas, muchas satisfacciones juntas. Y vendrán más, porque hay mucho por hacer, ¿verdad, Daniela? ¿Cómo Así ves es. tú? ¿Cómo ves tú el panorama, Daniela, desde el punto de vista financiero también? Hola Mariel, buenos días a todos, buenos días a tu audiencia. Definitivamente un gusto participar en este panel contigo y con dos grandes amigas, como lo menciona Paloma, Sarita. Qué gusto estar con ustedes en este panel. No cabe duda que estamos frente a un gran reto derivado del COVID-19 en México y en el mundo. El reto es en términos sanitarios, pero también en términos económicos. A nivel México hemos vivido, ya lo comentaba Sarita, Paloma, grandes crisis a lo largo de las últimas décadas, y todas han tenido un impacto en términos, en temas de construcción, en temas de vivienda. Hablamos de la crisis de 94, hablamos de la crisis de 2008, que también fue una crisis mundial relacionada con la vivienda. Pero ya mencionábamos también, particularmente para los desarrolladores, 2013 fue un año complicado, y bueno, 2020 es una crisis que no tiene precedentes. En ese sentido, la desaceleración que vamos a ver en México es muy relevante, porque ya veníamos de una desaceleración en el sector desde el año pasado. Además, la desaceleración en México también va a ser más marcada porque tenemos una economía abierta, diferente de otras regiones en Latinoamérica, que depende mucho de la economía en Estados Unidos, la cual también se va a ver fuertemente afectada. En México estamos viendo que los indicadores económicos para 2020 pronosticados por parte de analistas financieros especializados son mucho más conservadores que los del propio gobierno, y predicen que va a caer el PIB alrededor del 7 o del 10% este año. En este contexto, quisiera hablar de las acciones que se han tomado también. En México se han tomado acciones y lo vimos inmediatamente después de que inició la crisis. Las instituciones financieras entraron con programas de apoyo a deudores, pero además entran con una capacidad de capital y de liquidez mucho más sólida que en crisis anteriores. Entonces, esto hace que por lo menos nuestro sistema financiero sano nos ayude a enfrentar la crisis. Adicionalmente, vemos a un Banco Central muy involucrado, un Banco de México muy involucrado, tomando medidas para promover un comportamiento ordenado en los mercados financieros, así como fortalecer los canales de otorgamiento de crédito y otorgando medidas también para fortalecer la liquidez del sistema. Esto aunado a los programas de apoyo de deudores
en todos los sentidos en crédito, pero principalmente en el crédito hipotecario que nos atañe el día de hoy, ha sido muy bueno para las familias mexicanas. Hay que hacer un reconocimiento a los bancos porque en cuestión de días tuvieron estos planes de apoyo, a diferencia de otras crisis en donde nos tomamos mucho tiempo para reaccionar. Aquí se reaccionó muy rápido. Estos programas de apoyo, a diferencia de los que hemos visto en el pasado, va a dar una ayuda de liquidez a las familias de 4 a 6 meses, pasando esta deuda en la mayoría de los casos al final del plazo del crédito. Y esto es muy positivo. Adicionalmente a todos estos programas de apoyo, también vemos a los reguladores actuando en este sentido. Vemos a una Comisión Nacional Bancaria apoyando en términos de regulación a la ABM. Vemos también programas de apoyo por parte de la Banca de Desarrollo, así como organismos de vivienda como Infonavit. Y bueno, estos elementos ayudan o están apalancados también en portafolios que se han originado últimamente con muy buena calidad. La calidad de los portafolios hipotecarios hoy en los bancos, así como de créditos a la construcción, es diferente a la que veíamos en décadas o en lustros anteriores. Pero adicionalmente tenemos tasas fijas. Y entonces esos componentes hacen que esta crisis la estemos enfrentando de una manera diferente. Adicionalmente, sí, este tema que comentabas, Mariel, de sí, considerar a la construcción como una industria esencial, es muy positivo para la industria en términos económicos. Adicionalmente, las tasas de interés también implican para los constructores menores costos de financiamiento, porque van a enfrentar al mismo tiempo una baja demanda, como ya lo comentaba Paloma, ¿no? El impacto del desempleo en esta crisis, del desempleo formal, pero también el informal, va a tener una merma en la demanda hacia los constructores, y esto lo tienen que tomar en cuenta en este sector para reinventarse y pensar cómo vamos a salir adelante. Como lo decía Sara, este sector siempre se ha caracterizado por reinventarse y adecuarse a las circunstancias, y creo que esta no va a ser la excepción. Esta crisis pone de manifiesto debilidades que hemos arrastrado desde hace tiempo, y creo que nos da la oportunidad de replantear paradigmas y convertir los retos en oportunidades. Sí, bastante retador, muy buen diagnóstico, muchísimas gracias. Y sí, pues nos tocó, yo creo que por eso los banqueros reaccionaron bien rápido, porque les tocó el mero anuncio de la pandemia. ¿Te acuerdas ahí en la convención en Acapulco? Estábamos en la convención. Estábamos en la convención, se decreta la pandemia del mundo mundial y no sabíamos qué hacer. ¿Te acuerdas? Varios todavía se saludaban, se abrazaban. Estaba ahí María Araiza, que es la directora de la Bolsa Institucional de Vivienda, Viva, la otra opción a la Bolsa de Valores. Y ella decía, no, yo estoy bien y no sé qué y tal cosa. Y los funcionarios le sacaban la vuelta ya y le decían, sí, abrazo, María, abrazo. Entonces no sabíamos qué hacer, y parte de esto nos llevó, por ejemplo, a posponer nuestro festejo del 4º aniversario de MULIB, ¿no? Para conservar, pues digamos, las reglas y prevenir cualquier situación, y esos eventos todavía no sabemos cuándo se van a recuperar, pero allá se anunció también, Daniela, si tú te acuerdas, este programa de Infonavit, que ahora se sabe que tiene más de 1 millón de personas que han dejado su cuenta en promedio de más de 120,000 pesos, y que se espera reactivar con un crédito de la banca, ¿no? Entonces yo escribí en algún momento que eran créditos olvidados, y don Víctor Borrás, que todas conocemos, director de Infonavit por más de 12 años, me dijo, no son olvidados, es que pues no reúnen los requisitos para ser ejercidos. Pues ahora puede que sí se reactiven con el crédito que la banca les dé, ¿no? Más el uso de esta subcuenta. Y después de allí, justo, me parece que a la semana, es que salieron todos estos programas de apoyo. Después también salieron los programas de apoyo de los organismos nacionales de vivienda. Y les comento todo esto para preguntarles, ¿cómo lo ven? O sea, en otros países, Paloma, ¿cómo lo ven aquí? ¿Son suficientes los programas que están sacando? Porque me parece que se pusieron las pilas, pero ahora falta que se anime el mercado, que se anime la gente a decir, ok, yo construyo con Infonavit,
a ver cómo está el asunto, solicito mi crédito y yo voy haciendo mi cuartito como siempre, o como lo hace Fobiste con el Construyes, ¿no? Donde va a tener a asesores y con esquemas ya de vivienda que le va a facilitar, ¿no? Y supervisión. Yo creo que ahí es elemental la supervisión para no caer en riesgos de autoconstrucción, ¿no? Como el tema de la pintada, que 2 veces se le cayó el cerro por autoconstruir allí mismo. No se puede permitir esos casos. Entonces, si ven suficientes esos programas y otros que han estado sacando la Sonavis, porque por el lado de los créditos puente no se ve que aumenten, y tampoco por el lado de los créditos de pymes. Entrevisté a la gente de BBVA y me dijo que los créditos para pymes vigentes son los que tienen garantía con Nafinsa. O sea, no hay más líneas de crédito. Los bancos no están sacando, no todos, están sacando más líneas de crédito para las pymes. Entonces, todo esto para preguntarles ante el reto de reinventarse, como bien dice Daniela, de reconocer al nuevo mercado, lo que llaman aquí la nueva normalidad, que de normalidad no tiene nada. Vamos a entrar a una nueva realidad, a reconocer nuevos mercados. ¿Ustedes ven todas estas acciones suficientes? ¿Qué faltaría ante la expectativa de los millennials, los que están llegando a los 40, que ya quieren ahora sí comprar casa? Los de 33 no, pero los de 40 sí, y de eso sabe más Sarita. Pero bueno, ¿ustedes ven que son suficientes los programas? ¿Qué más recomendarían hacer aparte de analizar, volver a conocer su mercado, presentar nuevas fórmulas? Como preguntan aquí, algunos ya de nuestros seguidores, nos dice, algo que se ha visto es que en situaciones de crisis las familias de la base de la pirámide inician a realizar ampliaciones debido a que se trasladan a las viviendas nucleares, lo cual genera hacinamiento. Y todos lo vimos, la abuelita, los tíos, ¿no? Los sobrinos, los nietos en una casita. Era peor quedarse en casa, fue peor en ese tipo de casa. ¿Las medidas son suficientes o qué más agregarían? Sarita, por favor. Sarita, ¿está apagado tu micrófono? Sí, es que lo tenía apagado precisamente para no hacer ruido, disculpen. Yo creo que estamos aprendiendo durante la pandemia, porque es algo totalmente inesperado. Y efectivamente, en muchos casos, las familias están ampliando sus cuartos y haciendo estas viviendas nucleares que hasta cierto punto bien hechas también podrían funcionar. Si el espacio es suficiente y con el aislamiento suficiente, claro que podrían funcionar. El tema es que la autoconstrucción tiene un requisito sin el cual no funciona. Necesita ser dirigida. Sí necesitamos que hayan otras estructuras. Ay, perdón, es que se me metió aquí una llamada. Ya la quité. Con razón, perdón. te perdimos. Al ratito Sí, no, te reportes. Perdón. No, ya le puse rechazar, pero no sabía dónde picarle, ya. Les decía, estamos aprendiendo, pero la autoconstrucción solo es factible si es dirigida y si hay involucrados arquitectos, ingenieros y constructores, porque ya vimos que la autoconstrucción tiene resultados muy cuestionables, ya sea porque la cimentación estuvo mal, porque el lugar no es el adecuado, porque se les olvidó que había que instalar una tubería de agua, o se les olvidó que había que instalar una acometida eléctrica para tener luz. No puede ser. El especialista es el especialista y hay que usarlos. Y hay jóvenes arquitectos, ingenieros que estarían dispuestos a trabajar en cualquier lugar de la República y hacer de la autoconstrucción algo factible. Por supuesto, es una línea, tan es una línea que Infonavit ya puso el programa de Mejoravit y le duplicó el monto de crédito posible precisamente para apoyar
este tipo de mejoramientos que sí pueden ser benéficos, pero tienen que tener una supervisión y al menos un esquema de proyecto para que no genere hacinamiento, sino que genere estos espacios que van a ser el requisito a partir de hoy. Sí tendremos espacios pequeños, lo pequeños no importa, pero a lo mejor tendremos más espacios pequeños para que la vivienda sirva. Ahora ya sabemos que no solo para vivir y para recrearse, tiene que admitir el home office y tiene que admitir la escuela. La vivienda se ha vuelto un núcleo que cobija a todas las actividades humanas. Entonces, esto hace que el diseño cambie. No necesariamente, claro, si es más grande, mejor. Si pueden tener un espacio que a la vez sirve para estar, pero también para tomar clases de yoga en la televisión, pues sería ideal. Pero de no ser esto posible, tienen que ser espacios, aunque no lo crean, pero esa es la solución, mejor diseñados. Un mejor diseño hace una mejor casa y permite albergar esta multiplicidad de diseños. Y creo que en materia de apoyos, bueno, Dani y Paloma son más expertas en el tema financiero, pero también vienen esquemas interesantes para apoyar a las familias. Y las nuevas viviendas tomarán esto en cuenta, tomarán en cuenta esta necesidad de tener una vivienda de multiusos. Y como dije, el sector vivienda es flexible y yo veo que nuestros promotores y desarrolladores de vivienda, todos, y nuestros arquitectos también, nos estamos poniendo todos el reto de darle una mejor solución a lo que viene en la vivienda. Por eso decía yo que yo veo una recuperación posiblemente hacia fin de año y seguro principios del año que entra. Y claro, todo está ligado a los retos financieros que mencionó Daniela. Sí necesitamos mayor apoyo y otro tipo de instrumentos que generen esta solución. Y quiero decir algo más, una última cosa. Por favor, no piensen ya nunca más en un tipo o una solución única de vivienda. Las soluciones son múltiples. No podemos pensar que un modelo le sirve a toda la gente. Ese ha sido el gran error. Tendrá que haber una diversidad de soluciones porque hoy en México hay una diversidad de familias. No todas las familias son iguales. Tenemos familias tradicionales, familias monoparentales, parejas que no tienen familia, una diversidad enorme. Entonces, también podríamos buscar y eso enriquecería la vivienda y enriquecería las oportunidades de acceso a la vivienda. Muy bien, muchas gracias, Sarita. Paloma, entonces la experiencia a nivel internacional, fíjate que hasta El País y Forbes publicaron como familias, claro, a nivel medio y con posibilidades, ya que probaron que puede funcionar el home office, pues se van, ¿no? Se van a tener una vivienda que les brinde mejor calidad de vida hacia el campo, no necesariamente en el centro de las ciudades. Pero ¿tú qué observas de las soluciones de esto que estamos platicando? Mira, yo creo que en Estados Unidos y en Europa están lanzando programas de apoyo inédito, ¿no? O sea, la diferencia de esta crisis es que además de ser una crisis sanitaria, afectó a todos y todos están haciendo gastos fiscales inéditos. En Latinoamérica, obviamente, no tenemos esos recursos fiscales y tampoco en México. Sin embargo, lo que yo sí veo en muchos países de Latinoamérica es que están haciendo un gasto fiscal contracíclico de 3 a 4 puntos del PIB. Claro. Que está ayudando a una recuperación económica y a la recuperación del empleo. Pongo ejemplos puntuales, ¿no? Perú, Colombia, Panamá, Chile, Brasil, están sacando programas de mejoramiento de vivienda, de adquisición de vivienda nueva, de autoproducción, de vivienda en renta, etcétera, para promover esta recuperación económica mucho más rápido. Yo creo que la crisis de esta envergadura nos tiene que hacer en repensar el tema de la vivienda.
sea, en primer lugar, no solamente vivienda en adquisición, sino vivienda en renta, lotes con servicio, autoproducción, mejoramiento para diferentes rezagos habitacionales. México es de los países más avanzados en adquisición de vivienda nueva. Realmente es de la vivienda más barata que existe en la región, pero es de los más atrasados en mejoramiento y en autoproducción. Entonces, tiene que haber toda esta gama de productos, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que se tiene que aprovechar la oportunidad que se tienen en países emergentes por las políticas monetarias que ha tenido tanto la Federal Reserve como el Banco Central Europeo. Tenemos tasas de interés históricamente bajas, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso puede hacer que prospere el mercado de financiamiento a la vivienda. Y bueno, creo que ahí va a ser un elemento muy importante que los desarrolladores accedan a mercados internacionales, porque los inversionistas extranjeros, si te ofrecen una tasa de interés del 0%, pues volteas a ver a qué mercado vas a financiar, ¿no? Entonces, ahorita, sin lugar a dudas, puede ser una oportunidad para la región para atraer capitales extranjeros y también se está reinventando la vivienda. O sea, la vivienda históricamente la habíamos hecho con espacios privativos muy pequeños, favoreciendo, o bueno, era la última tendencia, ¿no? Favoreciendo los espacios públicos. Ahorita hay una gran discusión internacional de, ok, está muy bien el espacio privativo, asumiendo que la gente podía salir al espacio público. Pero ¿qué pasa si en 3 meses la gente no puede salir al espacio público y no tiene ni un balcón para asomarse, ¿no? Y además los edificios, pues resulta ser que no son inteligentes, todo se toca y entonces es un foco de contagio. Entonces, tanto desde el punto de vista de diseño, como decía Sara, como desde el punto de vista de espacios públicos, espacios privativos, vivienda inteligente, vivienda productiva, hay toda una discusión al respecto. Entonces, yo creo que para el caso de quienes hoy nos están escuchando, yo sí haría como una reflexión de decir, a ver, ¿la vivienda que yo produzco va a seguir siendo igual o la tengo que transformar? Porque las pandemias existen, porque los chicos que están en las casas no pueden entrar al internet porque no hay banda ancha, porque el trabajo por internet pues tampoco se puede hacer, o porque el autoempleo, que puedes hoy de manera inédita poderte poner a competir tu restaurante con uno de cadenas de restaurantes, porque simplemente con que abras una app y abras una buena página de internet ya estás ahí. Y el tema también de los amenities y de los espacios públicos, ¿no? Si tú entras a un elevador y tocas los botones, o si entras y tocas los botones, pues probablemente tienes más probabilidad de contagios. Entonces, en cuanto al tema de diseño, de tipologías, de tipo de solución de vivienda, yo sí creo que todo Latinoamérica está repensando eso y lo más lógico es hacerlo a través de los rezagos habitacionales. El rezago habitacional de México es completamente diferente al rezago habitacional que tiene Brasil o Argentina o Chile, y entonces pues los gobiernos tienen que atender de acuerdo a los rezagos. A mí los programas que ha sacado el Infonavit me encantan, me gustan muchísimo también los de la banca, y además los de la banca comercial lo hicieron con recursos propios, ¿no? Pero creo que todavía falta mucho más por hacer tanto desde el sector privado como del sector público para que, insisto, el sector vivienda se transforme en uno de los sectores contracíclicos para salir más rápido de esta gran crisis que está sufriendo el mundo. Muy bien, muchas gracias, Paloma. Y Daniela, te dejan el tema financiero, ¿no? ¿Son suficientes todas las líneas de crédito ahora también para los desarrolladores? Muchos le bajaron y otros le pararon totalmente a su ritmo de construcción, porque en la reapertura es considerada actividad esencial, pero no para el cierre. En el cierre sí la cerraron. Claro. Y en estados donde no cerraron, por ejemplo, Puebla, fue a criterio del desarrollador, que obviamente le bajó el ritmo y casi no hizo nada. Pero bueno, el tema es los recursos también para que ellos construyan
para que vengan modelos como los que están haciendo ahorita, donde le están llamando subsidio solidario. Infonavit pone una parte, el Estado pone otra parte o el municipio, ¿no? Para ayudar con 40,000 o hasta 60,000 pesos. Yo sé que ahí viene el Estado de Oaxaca también por ofrecer, además del de Zacatecas, Guanajuato, que ya está, Puebla, que ya estaban, ¿no? Hay otros estados que se van a sumar a estos apoyos. Esto es para que la gente pueda comprar y tenga acceso a su casa. Pero también falta líneas de crédito para estos desarrolladores que no todos son grandotes, ¿no? Hay muchos regionales, etcétera, pequeños, medianos, los proveedores, ¿no? Que los mencionaban y que son bien importantes también, ¿no? Es de que se muera una pyme y pues ya surgirá otra. Es una pyme que traía la experiencia de producción, de la calidad de los materiales, del proceso, etcétera, que se pierde. Son años de experiencia que no se, por abrir otra empresa, no se recupera de inmediato. Ya te inunda de información. Venga de ahí, Daniela. Muchas gracias, Mariel. Sí, definitivamente es un gran reto. Es un gran reto, pero también es una época de oportunidades y oportunidades para todos. Yo creo que parte de la dinámica que hemos observado en los últimos meses es que las reglas del juego cambian. Esto no es una sorpresa para el sector de la vivienda. Siempre hemos visto cambios importantes que han hecho que los constructores, las empresas que se dedican a esto siempre tengan que estarse reinventando. Y esta no es la excepción. Yo creo que parte de lo que acaban de mencionar Sarita y Paloma, de replantear y pensar un mejor modelo de vivienda para el futuro, es tan importante como pensar financieramente cómo van a enfrentar este reto o las oportunidades que presenta este reto, ¿no? Y para eso pongo un ejemplo de lo que hemos observado en el último mes. Anuncia FONAPO, por ejemplo, estos 10,800 millones de pesos que se le darán directo a las personas que quieran adquirir una casa o mejorarla. Yo creo que a lo mejor al principio dijimos, híjole, ¿y dónde van a estar los expertos que los van a ayudar a hacer eso, no? Yo creo que depende de esos expertos estar cerca. Ya comentaba Sarita que hay muchos arquitectos que están dispuestos a ayudar. Yo creo que es parte de la iniciativa que tienen que tomar cada una de las personas o cada una de las empresas en estar cerca de la gente para ayudarlos con esos recursos. En el sentido de apoyarlos a construir con esos recursos una vivienda que realmente sea de calidad o un mejoramiento que realmente sea de calidad. Hay, entiendo, 20,000 acciones para vivienda nueva. Bueno, pues entonces, ¿cómo vamos a detonar esa oferta de vivienda que ya no está? Porque sí vimos también un cambio totalmente lógico de los constructores en decir, oye, ya no hay apoyo para la vivienda económica, entonces me voy a mover hacia la vivienda media y residencial. Bueno, pues, ¿qué vamos a tener que hacer ahora que va a haber recursos para este tipo de viviendas? Creo que toca a las personas y a las empresas ponerse un poco creativos en este sentido. Pero otra parte también es escuchar a los bancos que el tren de crédito no se detiene. Definitivamente veo políticas de originación un poco más prudentes con respecto a entender la pandemia y entender la situación económica de las familias, pero el crédito sigue ahí y el crédito sigue ahí con mejores tasas o con mejores condiciones de tasa. Va a ser muy importante que los bancos o los intermediarios financieros desarrollen modelos que identifiquen a los sectores vulnerables o a los más afectados por la crisis para poder seguir otorgando crédito en donde las condiciones lo permitan, ¿no? Pero por otra parte también al gobierno identificar que se quiere que toda la gente tenga acceso al crédito. Y entonces, ¿dónde van a estar? Yo creo que lo que están planeando la Secretaría de Hacienda a través de las bancas de desarrollo para estar detrás de estos créditos con garantías o tomando riesgo es muy relevante. Y esto entiendo que lo vamos a ver en las siguientes semanas o meses cuando ya se pueda reactivar y salir a las calles de una manera distinta, ¿no? Definitivamente necesitamos ver programas de liquidez especiales para las pymes, evitando generar problemas de solvencia donde solamente hay problemas de liquidez. NAFIN va a estar muy activo en este sentido, pero necesitamos ver más. Creo que también es un buen momento para replantear
las capacidades de los trabajadores relacionados con la industria de la vivienda. Tenemos que seguirnos reinventando y seguir invirtiendo en la gente que trabaja en este sector. Los bancos tendrán que estar también cerca de sus acreditados. Ya reconocimos que salieron muy pronto con programas de apoyo, pero estos solamente van a ser efectivos si me mantengo cerca del acreditado y entiendo qué pasa 6 meses después, porque vamos a ver un final de 2020 y un principio de 2021 con un desempleo muy importante. Entonces, ¿qué pasa después de que le di estos 6 meses de apoyo? ¿Tiene todavía la capacidad y recuperó la capacidad de pago o no? ¿Y cómo lo voy a apoyar? ¿No? Entender las distintas circunstancias de estos acreditados se vuelve muy, muy relevante. Y no quisiera dejar de lado que el proceso de desconfinamiento o el regreso a la nueva realidad, como le llamaste, Mariel, es muy relevante y hay que tomar seriamente este proceso. Hoy las industrias esenciales salen, aquellas que no habían salido, como la industria de la construcción, tiene la posibilidad de salir, pero bueno, nosotros como empresarios o como tenemos que tener esa responsabilidad de regresar de la mejor manera para no generar un problema mayor al que estamos enfrentando, ¿no? Buen llamado, Dani, porque la pandemia ahí está, el virus ahí está, no hay todavía medicamento y no hay vacuna, desafortunadamente, y ya nos abrimos, pues por presiones económicas, porque también hubo una afectación económica en todo el mundo y nos estamos reintegrando, pero no hay todavía la cura y hay que ser responsables de nuestras vidas y de las vidas de los demás, ¿no? Entonces hay que conservar la calma. Si no somos actividad esencial, pues miren, aquí estamos conectadas con todo lo que trae la tecnología, que de repente nos puede desconectar o meter a un hacker o etcétera, pero ahorita vamos bien y ya tenemos bastantes preguntas. Le voy a pedir a Hugo Loya si nos agrupa varias de las preguntas, porque si las hacemos todas nos vamos a llevar otra hora, pero si las agrupa y podemos hacer, no sé, un par de grupos, Hugo, tú que estás viendo las preguntas, yo veo las de Zoom, pero estás por Face y también tenemos por WhatsApp, esa va a ser su labor, y le dedicamos 10 minutitos a contestar. Ustedes me levantan la mano, me dicen quién está dispuesta a contestar también, depende de cómo venga la pregunta. Por favor, Hugo. Gracias, Mariel. Un saludo a todas. La verdad, muy interesante los temas que han tocado. Yo veo 3 bloques importantes. El primero es qué tan bien o qué tan sólido está México frente a otros países de la región en materia de vivienda. ¿Cuáles serían las lecciones que puede aportar México a esos países? Y al revés, ¿qué países de la región pueden aportar buenas lecciones o prácticas para que se lleven a cabo en México? Eso es por un lado. La segunda está ligada justamente a estas personas. Hablaban de desempleo, una cantidad importante de personas va a quedar sin empleo, es decir, salen del empleo formal y se van a ir al empleo informal. ¿Qué hacer para atender a estas personas? Sobre todo si las políticas que se están llevando a cabo en los organismos de vivienda son adecuadas, se pueden aumentar, la parte de los bancos puede ayudar también a atender a este tipo de personas. Y el tercer bloque está muy preocupado sobre todo en cuáles van a ser las nuevas características de la vivienda. Mucha gente joven está preguntando que, bueno, ahora cuáles serán o en qué deberán fijarse en las nuevas características de vivienda y si esto, el hacer estos cambios no modificará los precios al alza en la vivienda. Son los 3 bloques que encuentro. Muchas gracias. ¿Quién dice yo? Paloma, adelante, Paloma. México tiene mucho que aportar a la región. A mí me toca hacer todas las políticas de vivienda y los programas de subsidio en la región y la verdad es que vienen muchas misiones a México de gente de Brasil, de Ecuador, de Trinidad y Tobago, de Colombia, etcétera. Creo que México es de los países más sofisticados en materia de productos de financiamiento a la vivienda. Tenemos ejemplos como el seguro de crédito a la vivienda, que solamente, que ahorita lo estamos exportando a Brasil y hemos estado platicando mucho con Dani. Tenemos créditos a la construcción, portafolios de garantías de primera pérdida, como el Fonagavi, que lo estamos también exportando a Brasil. O sea, realmente en materia de productos de financiamiento a la vivienda somos de los más innovadores. Hay casos como el chileno, hay casos como el uruguayo, en Colombia hay productos bien interesantes,
pero creo que ahí estamos mucho más evolucionados que en la región. En cuanto al empleo formal, sin lugar a dudas, creo que los productos de financiamiento a las cadenas productivas y el factoraje a los proveedores es esencial. Tanto desde el lado de la banca de desarrollo, nosotros en el BID sacamos un producto que ya está en marcha, pero realmente es mucho más fácil poner el balance de un constructor grande o mediano como garantía de sus proveedores que a los proveedores en lo individual. Y resulta ser que en Latinoamérica más del 70% del empleo formal se da en pequeñas y medianas empresas. Entonces, pues ahí está la respuesta, Mariel. Imagínate lo importante que es apoyar a la pequeña y mediana empresa y que los constructores apoyen a su cadena productiva. Y finalmente, en cuanto a las soluciones de vivienda, yo creo que más que encarecimiento o no de la tipología de vivienda, yo confío en que a raíz de esta crisis se va a dar finalmente el apoyo a las ciudades intermedias. O sea, esta crisis lo que demostró es que ciudades como Sao Paulo, como Hong Kong, como Nueva York, como la Ciudad de México, son perfectas para una pandemia. En cambio, ahora que ya puedes hacer tu trabajo a distancia, que tu hijo puede estudiar a distancia, etcétera, tú ya te puedes ir a una ciudad intermedia. Y el gran fenómeno de Latinoamérica es que se concentraba la riqueza y había habido una tendencia demográfica de urbanismo brutal hacia las megalópolis. Y eso no nos lleva a ningún lado. Entonces, me parece que en el caso particular de México, ciudades como Mérida, como Aguascalientes, como en su momento Querétaro tras el sismo, etcétera, van a empezar a florecer. Porque la gente ya demostró que puede hacer a través de este tipo de herramientas ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues proyectos estratégicos que se puedan dar en ese tipo de ciudades, que se puedan apoyar y que se puedan detonar el que las empresas se muevan hacia allá o que los empleados se muevan hacia allá, van a cambiar la faz de Latinoamérica que lo está pidiendo a gritos. Creo que esas serían las tres respuestas. Muchas gracias, Paloma. Sí, Dani, te la dejaron porque tú venías hablando justo del desempleo. Y si te acuerdas, ahí en la convención estábamos a unos días, iba a ser el miércoles 18 ya el lanzamiento de Sociedad Hipotecaria Federal, con una SOFOL y después con un banco de este esquema para los no afiliados, ¿verdad? Y ahí se quedó el anuncio, pues no se hizo, esperemos que se retome, pero como que ahí viene el tema. Adelante, Daniela. Ese es un gran reto, Mariel, qué bueno que lo comentas. Básicamente, creo que Paloma acaba de describir muy bien los instrumentos financieros que tenemos que definitivamente ayudan a ser en la región y en muchos otros lugares del mundo un ejemplo con respecto al financiamiento de la vivienda y al financiamiento a la construcción de vivienda. Sin embargo, el gran reto del país es la informalidad y yo creo que va más allá del tema que nos toca hoy, pero definitivamente es un segmento de la población que se tiene que atender y yo creo que ese es el gran reto. El foco de este gobierno está en este sector de la economía que es mucho más vulnerable, pero tenemos que ponernos creativos en inventar estas soluciones que realmente tengan una repercusión en mejorar las condiciones de vivienda de las personas. Creo que los constructores hemos visto que durante los últimos 2 años han actuado con cautela. Creo que algo positivo que hemos visto es cómo se van reinventando y se van adaptando a las condiciones. Ahorita el reto es cómo animarlos a seguir construyendo en estas circunstancias en donde el desempleo va a ser una disminución de la demanda y en donde en las líneas de crédito no necesariamente van a estar abiertas para todos. Entonces, sí tiene que haber una creatividad importante en cómo atender este tema. Y otra cosa que quería mencionar de los retos que tiene México, no nada más es la informalidad, pero también la conectividad. Ahorita que mencionaba Paloma la posibilidad de conectarnos y trabajar desde casa y la posibilidad de estudiar desde casa, bueno, pues esa posibilidad la tenemos no todos. Y yo creo que ese es un gran reto que enfrenta el país. Y entonces
haciendo la reflexión de México como tal, sí hay una desigualdad muy importante en muchos sentidos, en términos económicos, en términos de formalidad y por lo tanto de diferentes prestaciones que puede tener un empleado formal contra un empleado informal, pero inclusive el acceso a la tecnología. Estuve recientemente en la India aprendiendo temas de innovación y de digitalización y la verdad es que también que el gobierno ponga énfasis en que la gente tenga conectividad y tenga acceso a la tecnología va a ayudar a que este sector informal salga de esa situación con mayor rapidez. Y lo positivo que puede tener la pandemia hoy es eso, que nos da esta oportunidad de los que éramos un poco conservadores al respecto, brincar hacia la tecnología, ¿no? Por necesidad, pero inclusive darnos cuenta que el que no tenga acceso a la tecnología no va a tener la igualdad de circunstancias. Entonces, el reto relevante para el país también es tener una conectividad mucho mayor. Okay. Yo creo que aquí le contestaste ya a Fernando Gabriel, no alcanzó a ver si es Mendoza, que nos dice, según Coneval, 73.6 millones de personas en México no cuentan con acceso a financiamiento para vivienda. Los bancos no atienden a esta población. ¿Qué hacer? Pues ya mencionamos, ¿no? Ya lo mencionaste, vamos a estar pendientes con Sociedad Hipotecaria Federal de otros esquemas justo para los no afiliados y lo que le llama economía mixta, ¿no? Aquellos que están percibiendo por un lado el ingreso de nómina y por otro lado las propinas, por ejemplo, ¿no? Los que se autoemplean y demás. Bueno, Sarita, te toca lo que viene, que ya nos habías adelantado, ¿no? De cómo viene la casa. Ojalá que todos pudiéramos tener esa conectividad a la que menciona Daniela, que ya es requisito indispensable, de verdad. Así como compran celulares, ojalá que todos tengamos también red, ¿no? Y tengamos Claro. conexión, que vengan los paquetes así también. Bueno, no todos podemos irnos ya a ciudades intermedias, como menciona Paloma, que es ideal, ¿no? Pero si viene un cambio en esa vivienda. Ya habías mencionado que aún siendo de interés social, pues que tenga sus cuartitos, pero que vaya diferenciando, ¿no? Cuéntanos más de ese nuevo diseño, de esas nuevas características que debe tener la vivienda. Bueno, pues sí, las viviendas van a modificarse, como dije, porque van a tener que poder admitir un mayor número de actividades dentro de la vivienda. Y ya sea que van a tener espacios más compartimentados o espacios un poco más grandes y flexibles, o las dos, que sería lo ideal. En cuanto al tema de edificios, los edificios hasta 4 pisos ya sabemos que no tienen elevador, entonces no tienen el problema de este espacio confinado que es el elevador y que sí está siendo repensado. De las gentes que hoy viven en edificios con elevador, lo que hacen es que solo suben de familia en familia, lo cual lo hace lento, pero lo hace un poco más seguro. Y bueno, estamos seguros que para dentro de un año, no quiero ser pesimista, pero tampoco muy pensar sí positivamente, dentro de un año ya tendremos una vacuna. Y esto hará que también cambie. No olvidemos que en 1918, México sufrió una terrible pandemia y la sufrió peor que muchos países, la gripe española. Y no tengo el dato, pero murieron muchísimos mexicanos y la gente vivía confinada en sus casas. No podía salir porque era hipercontagioso la gripe española. Se llamó española, aunque realmente vino con la Segunda Guerra Mundial y parece que se gestó en Francia. No me he metido a estudiar el tema, pero eso también hizo en su momento cambiar, pero no pensemos que el cambio va a ser para siempre, porque esto, aunque es temporal, lo que sí tenemos que pensar que es para siempre es que tenemos que buscar muchos modelos de vivienda. Vivienda en renta, vivienda en venta. Sí, ¿por qué no? Vivienda en entornos, en ciudades intermedias, pero no olvidar que el entorno es importantísimo. Pensar en viviendas alejadas,
y sin servicios en su entorno no sirve, aún en la pandemia. Ahora, es mejor que puedas caminar 2 cuadras a comprar los víveres y traerlos caminando que vivir en una ciudad tan dispersa, que eso es lo que debemos controlar. Perdón, pero el discurso de los entornos bien servidos continúa siendo vigente y es parte importantísimo de ese diseño. Por supuesto, la conectividad, y la conectividad en los 2 sentidos, que tengamos conectividad electrónica en todas las casas, pero también que podamos viajar de un lado a otro, ahora más que nunca en bicicleta, a pie, que tengamos un entorno en el cual nuestras primeras necesidades estén resueltas. Y bueno, el tema de la informalidad es, por supuesto, muy importante. Y lo que mencionó Daniela, de que tenemos que crear productos que puedan atender a lo que se llama los no afiliados, es importante. O la mezcla de un afiliado y un no afiliado, pero que los dos tienen ingresos. Sí tenemos que atender el grave problema, el gran reto de nuestro país, que es la informalidad. Y por último, en relación a las ciudades intermedias, hoy ya sabemos que si haces una encuesta de calidad de vida en nuestro país, salen mejor calificadas, ni que hablar Mérida y León, Guanajuato y Aguascalientes y San Luis Potosí, las ciudades intermedias. No todos nos podemos mover hacia allá, pero hay que fortalecerlas y hay que también fortalecer nuestras grandes ciudades. Ahí están. México, Puebla, Monterrey, Guadalajara, son grandes ciudades que tienen un enorme potencial. Lo que no debemos olvidar nunca es que al hacer vivienda estamos haciendo ciudad. La ciudad que nos alberga a todos y que permite una mejor calidad de vida para todos. Muchas gracias, Arita. Bueno, tenemos más preguntas. Yo ofrezco mandárselas por el grupo de WhatsApp para que vean la inquietud de las personas. Hay muchos saludos del arquitecto Félix Villaseñor, de muchas de las socias de MULIP, muchas más preguntas, pero vamos a permitir una que justo nos atañe como mujeres. Hugo. Gracias, Mariel. Sí, nos preguntan que cuál es el papel de la mujer justamente en esta pandemia y en las actividades diarias y también en el sector de la vivienda. ¿Cuál ha sido el papel y qué se espera en el protagonismo de las mujeres? Pues si me permiten. Adelante. Mira, yo creo que el papel de las mujeres siempre ha sido fundamental y hoy también lo es. Tenemos todas un papel fundamental. Además, siempre somos las más afectadas y las que ofrecemos mejores soluciones y las últimas en recuperar la tranquilidad. Por lo pronto, este confinamiento en casa, la mujer ha tenido un papel importantísimo porque es como la directora de toda la orquesta. Tiene que cocinar y haber comida y atender a los niños que están haciendo la tarea y al mismo tiempo crearle un espacio al marido que a lo mejor está haciendo home office y hacerse a ellas un espacio para en algún tiempo también hacer su home office porque también trabajan. Es decir, al tener organizada toda la dinámica familiar cotidiana que se volvió mucho más complicada. Qué bueno que ya hay muchos hombres que están participando con la mujer en este reto del funcionamiento cotidiano de una familia que no sale de casa o de una pareja que no sale de casa. Es un reto cotidiano y la mujer ha asumido un papel importantísimo en este caso. También en el tema del trabajo, el estimular. Todas seguimos trabajando desde nuestras casas, organizando lo mejor posible, darle continuidad al trabajo. Y por otro lado, también la mujer tiene el rol de mantener el equilibrio emocional familiar. Es cierto que estar confinados tiene sus costos emocionales, porque sobre todo en los chavos de 20, 22, 25 años que se sienten atrapados en una casa. Entonces hay que atender
esas demandas emocionales, creándoles retos cotidianos que los mantengan mucho más ocupados. Y también atender los retos emocionales de la pareja, que también se siente confinada y todo recae casi siempre, o en el 95% de los casos, sobre la mujer. La mujer tiene un papel muy importante y este mismo papel lo tiene para salir del confinamiento. Hay que ir paulatinamente, hay que ser prudentes, hay que mantener los equilibrios y sí, la mujer está al centro de este reto y yo creo que es poco reconocido su gran aporte a todos los niveles. Las mujeres en todos los niveles han hecho un esfuerzo enorme por mantener estos equilibrios, por mantener la razón y por mantener la salud mental y emocional dentro del confinamiento. No, bien dicho. Paloma, ¿está bien? Adelante, Paloma. Y Daniela para cerrar ahí con broche de oro. Yo creo que, bueno, a nivel personal, la verdad es que a mí fue lo mejor que me pudo haber sucedido. Esto del confinamiento, porque me volví a reencontrar con mis hijos, con mi esposo, hacíamos mucho commute. Y sí, todos los retos que planteó Sara son muy importantes, pero creo que en épocas de crisis, pues las mujeres somos como el equilibrio emocional. Ahora, hablando a nivel internacional, pues yo a las pruebas me remitiría, ¿no? O sea, tenemos a la presidenta de Taiwán, a la presidenta de Finlandia, a la presidenta de Alemania, en donde pues los confinamientos han sido mucho más cortos, de Islandia también, y han sido muy cuidados, muy pocos muertos. Entonces, pues realmente, yo no lo digo, lo dicen las estadísticas, ¿no? Y yo sí quisiera decir una cosa para finalizar y relacionado con estas presidentas o líderes. Realmente creo que esto todavía no termina, ¿no? Y corremos el riesgo de cómo va a ser la recuperación económica en nuestros países, ¿no? Puede ser una V, en donde, bueno, vamos a tener una caída muy pronunciada de la economía, pero vamos a tener una rápida reactivación de la misma. Puede ser una W, que sería muy peligroso, porque esta reapertura que estamos haciendo, si no lo hacemos de manera consciente y bien hecha, vamos a tener otra vez un confinamiento. Y si tenemos otra vez un confinamiento, se va a perder más la certidumbre y más la credibilidad, y eso sí sería muy grave, porque entonces corres el riesgo de que abres, cierras, y esa le mete mucha incertidumbre y obviamente vamos a ver más afectada la demanda por soluciones del bien. Y la peor que podría ser es que caiga la economía, que es la famosa L, ¿no? Y se mantenga ahí. El sector vivienda es un sector que nos puede permitir una recuperación tipo V. E insisto, esto lo tenemos en Latinoamérica, no lo tenemos en Europa, no lo tenemos en Japón, porque allá no hay rezago habitacional, no hay formación de hogares como los que tenemos en México. Entonces, realmente el sector vivienda es una oportunidad para los gobiernos de apoyar para dos fines. Primero, atender de forma más decidida a las gentes que están en rezago, y ahí en particular los que están en rezago habitacional, que no tienen una subcuenta Infonavit, por ejemplo, o una subcuenta Caixa FGTS en Brasil, los gobiernos están dando garantías de primera pérdida, como para decirles a las microfinancieras, oye, dales un crédito y yo respondo por ellos, porque sé que van a pagar, ¿no? Pero entiendo perfecto que no puedes comprobar sus ingresos, que están en la informalidad, pero darles un crédito, ¿no? Entonces, ahí sí, para que vean, estamos mucho menos avanzados en tema de financiamiento al sector informal que en Perú o en Colombia o en el mismo Argentina, ¿no? O sea, pero eso solamente se da si hay apoyos por parte del gobierno con garantías de primera pérdida. Entonces, regresando al tema de las mujeres, pues creo que estas estadistas, porque son estadistas, lo que están haciendo es que su recuperación económica sea una V chica y que además tengan muy pocos muertos,
¿no? Entonces, bueno, pues ese ha sido el papel de la mujer en esta pandemia. Gracias, Paloma. Adelante, Daniela, por favor. Gracias, Mariel. Pues para finalizar, esta pregunta me encanta, me apasiona el tema de las mujeres en la vida laboral. En Genworth, afortunadamente, tenemos una empresa muy diversa en todos los aspectos y lo que me ha demostrado esta pandemia es que la igualdad en laboral está ahí, ¿no? A pesar del gran reto que ya nos comentaba Sarita, de lo que ha implicado estar en tu casa trabajando, compartiendo espacios con tu esposo, puede ser con tu pareja o con tus hijos, ha sido muy grato observar la productividad de todas las niñas en Genworth, ha sido espectacular, o sea, no para, ¿no? Y entonces buscamos los espacios, y yo creo que ese es hago el reconocimiento particular a Genworth porque son con las que convivo todo el tiempo, pero tengo ejemplos de todo tipo, en donde hemos visto que la productividad no para porque nos buscamos los espacios para hacer todo, para estar al pendiente de los hijos, pero estar al pendiente del trabajo. Hablaba Sarita de estar al pendiente del marido. Definitivamente estamos al pendiente de todo, ¿no? Pero nos damos ese espacio para que, si es necesario a las 7 de la mañana o si es necesario a las 10 de la noche, cumplir con las responsabilidades que tenemos. Y esa es una labor muy loable y la reconozco. Personalmente ha sido maravilloso también porque mis hijos han tenido la oportunidad de observarme trabajar, ¿no? Este tema de que te sales y de repente no te ven todo el día o estás en la casa y piensan que ya estás en la casa y estás haciendo otras cosas, definitivamente darles ese ejemplo ha sido muy gratificante y invito a todas las mujeres que nos estén observando a aprovechar este momento para dejarles un legado a sus hijos, ¿no? Cómo con esfuerzo y con trabajo se pueden alcanzar las metas que te propongas. Ahora, lo vivimos de manera diferente porque somos una generación diferente. Yo creo que las generaciones más jóvenes ya tienen este chip adentro y no tienen y ya vienen empoderadas y eso es maravilloso. Yo creo que saben que pueden lograrlo y cuentan con el apoyo de sus parejas para lograrlo y ya la vida es mucho más balanceada en todos los sentidos. Coincido con mis compañeras panelistas y amigas que 2020 es un gran reto. No nos podemos descuidar, no podemos bajar la guardia. El reto que se presenta es muy importante dentro de las proyecciones que nosotros hacemos en Genworth. Al principio de la pandemia pensábamos que estábamos pronosticando cosas muy graves y hoy son una realidad, entonces no es tan grave, o sea, es mucho más, va a venir mucho más fuerte de lo que esperamos y tenemos que estar preparados para eso, pero justo es eso, estar preparados para enfrentarlo y buscando las oportunidades que se nos presenten. Entonces, muchas gracias por habernos permitido, Mariel, participar en este panel. No, todo lo contrario, de verdad, Daniela, Paloma, Sarita. Para mí ha sido un privilegio, ¿no? El poder verlas, ¿no? Platicar con ustedes justo con esta conectividad a distancia que vamos a conservar y que para muchas actividades llegó para quedarse, ¿no? Ya se ratificó que no es necesario tener que estar con la persona para latigarla y que trabaje, y quizá recuperemos esos espacios, ¿no? Familiares de los que estamos hablando aquí, ¿no? Donde me encanta cuando dice Daniela, les damos el ejemplo porque ya somos una generación que se quita la culpa de trabajar como mujeres y no estar todo el tiempo sobre los hijos. No, ya no vivimos con la culpa, ya les damos el ejemplo y las nuevas generaciones, bueno, pues como dice Daniela, ya traen el chip puesto de la tecnología también, y entonces les es más fácil, ¿no? Incluso equiparar las tareas entre la pareja y demás. Muy importantes todos los conceptos, todas las propuestas aquí hechas por ustedes. Nos alargamos un poquito, pero
La verdad es que siguen teniendo seguidores. Les manda saludos Jorge Guillermo Pozos, que muy interesante el webinar y que gracias por compartir los conocimientos. Reciban sus saludos y les podría mandar, y se los voy a mandar para que los vean, todos los saludos y demás comentarios y otras preguntas que quedaron allí para que ustedes las tengan y si gustan las compartimos con el público con sus respuestas. Con mucho gusto las podemos compartir para que también ellos se sientan retroalimentados de sus inquietudes. No hicimos todas las preguntas una por una porque sí fueron bastantes y algunos preguntaron muchas veces y propusieron y comentaron, pero nos llevaría a duplicar el tiempo. Creo que hasta aquí estamos muy bien, creo que la gente se llevó una buena lección, buen aprendizaje, buenos conceptos y propuestas de mujeres tan valiosas como ustedes. Y yo muy orgullosa de haberlas tenido aquí, de haberlas visto y las despido con un gran abrazo de los que están de moda ahorita, un abrazo virtual, con mucho cariño y con mucho orgullo de que son socias Molib, mucho agradecimiento y hay que platicar en un mes o algo así, hay que hacer un balance de ya con la apertura en pleno, qué es lo que se ve. Si les parece, platicamos Claro que en sí. unas semanas. Muchísimas gracias a Sara Toppelson, la arquitecta Sara Toppelson, a la maestra Paloma Silva de Anzorena, a mi estimada Daniela Correa. Un gran gusto y tenemos una cita dentro de un mes. Nos buscamos Claro que sí. y hacemos el diagnóstico de qué va bien y qué más hay que hacer, ¿no? Se vale pedir. Cuídense mientras tanto y en concreto contigo se despide hasta mañana donde entrevistamos a arquitectos innovadores justo para hablar en esta pandemia de qué están proponiendo a nivel hospitalario. El arquitecto Raúl Huitrón mañana en nuestra cita a 10 de la mañana y para mañana nuestro economista Hugo Loya Ortega que sí tendrá mucho que comentarte de lo que hay de coyuntura económica y de esa famosa L o la V o la W, hacia dónde vamos. Muy buen día a todos. Chao, un beso a todos. Bye. Muchos besos. Saludos. Bye. Hasta